tenemos ya en el espacio a nuestros invitados de la mesa de esta noche, a quienes les voy a ir dando la bienvenida a nombre de Vicente Serrano, por supuesto, el titular de este espacio, Julio Broniman, que está por aquí. Muy buenas noches, Julio. ¿Qué tal, Luis Guillermo? Pues aquí escuchándote atentamente desde que empezó prácticamente la transmisión y bueno, pues vamos a platicar. Un saludo, desde luego a ti, un abrazo a la distancia y desde luego lo principal, un saludo a toda la audiencia que nos está viendo, que nos está escuchando y desde luego que también están participando en el chat. Muchísimas gracias, Julio. Bienvenido. También le quiero dar esta noche la bienvenida a Kurt Hagbart. Estuve practicando la pronunciación de tu apellido, pero ya haberlo hecho muy bien, mi querido Kurt. Mi segundo apellido es Veronesi, porque mi abuela era italiana. Hubiera sido mucho más fácil que hubiera usado Veronesi desde un principio, ¿no? Veronesi, ¿no? Ahí fluye, como pues el italiano fluye. Hagbart es un desastre, pero ya es demasiado tarde, ¿no? Y hay que decirte, ya hoy no estoy en Canal 11, ya no voy a decir nada acerca de la competencia, mi querido. Bienvenido, muchísimas gracias, Kurt. Tú puedes decir lo que quieras, este espacio es tuyo y es absolutamente libre. Y también doy la bienvenida a Poncho Gutiérrez, que ya está por aquí. Muy buenas noches, Poncho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Oye, pues, invitadazos, especialmente ese tal Poncho Gutiérrez. No, hombre, invitadazo, ¿no? Un abrazo para todos ustedes, para la audiencia, para toda la gente que nos sigue en redes sociales. Han sido días muy intensos, mucha política, muchas maromas, muchos pretextos, muchas contradicciones, pero ¿qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de nuestra salud mental sin la comedia infinita que nos ofrecen nuestros políticos? A veces da risa, a veces enojo, pero hay que procesarlo con un buen humor. A veces es comedia, estimado Poncho, a veces deviene en vodevil y hasta en esperpento, que es en lo que se está convirtiendo cierta candidatura presidencial. Ahorita lo vamos a hablar. Y finalmente también esta noche le quiero dar la bienvenida a Miguel Martín Felipe Valencia. Muchísimas gracias por estar aquí, estimado Miguel, bienvenido. Buenas noches, Luis Guillermo, buenas noches a los compañeros, y ahora que comentaban el apellido de Kurt Hagbart, en efecto, la otra vez, una vez que aquí mi querida Karen, que escribe mucho en el chat, se equivocó y puso hardback, le dije que luego me iba a llevar un fuete para comprobar si era hardback, pero ni me he atrevido. Muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues uno de los asuntos importantes de hoy, sin lugar a dudas, es darle continuidad a esta circunstancia del plagio. Los medios de comunicación tradicionales prácticamente invisibilizaron el asunto, mi querido Julio, pero pues entre más vamos conociendo el asunto, la autora del plagio se va metiendo más en un berenjenal, se enreda en sus propias palabras, en su propio cinismo y ya no sabe cómo salir. Mira, pues efectivamente, Luis Guillermo, como bien estás mencionando, como estamos tocando este tema del plagio ahora el plagio de la tesis de Xóchitl Gálvez, pues era de esperarse y era más que evidente y obvio que por parte de los medios corporativistas, los medios tradicionales, pues iban a hacer una operación pues, de encubrimiento, e inclusive podemos decir que generar una especie de control de daños, porque para eso están ellos, como medios de comunicación al servicio de estos grupos de la oligarquía, van a tratar de minimizar, van a tratar de adular, van a tratar de hacer menos el asunto de la tesis, que resulta que no era tesis, ahora es lo que dice Xóchitl, ¿no? Que porque fue por experiencia laboral y no sé qué tanto, ¿no? Pero aún así lo van a tratar de minimizar, pero que no fuera la tesis de algún personaje por parte del Movimiento de Regeneración Nacional, de algún político, de algún comunicador, de algún periodista que estuviera simpatizando o que apoya la Cuarta Transformación, porque simple y sencillamente van y se meten hasta con su familia, se meten hasta la cocina
y te empiezan a dar con todo, ¿no? Pero aquí hay algo muy curioso, fíjense. En este caso, pues Xóchitl de alguna manera, esto sucede a una semana y media aproximadamente, o no más de 2 semanas, de lo de su casa. Y yo en otros espacios o en algún otro momento también lo comentamos, lo he estado comentando. Este asunto de su casa es una de tantas. Ajá. Y una semana y media, casi 2 semanas después, sale el asunto de la tesis. ¿Qué va a venir en un futuro no muy lejano? Es decir, posiblemente veremos en unas 2 semanas otro asunto en el cual esté involucrada Xóchitl, algún asunto de conflicto de intereses, algún otro tipo de plagio o de corruptelas cuando fue funcionaria pública en el sexenio de Fox o cuando estuvo al frente de la alcaldía Miguel Hidalgo. Yo la tengo muy presente porque en las pasadas elecciones intermedias ella se andaba paseando en una camioneta con otras compañeras de su partido ahí en la Miguel Hidalgo. De alguna manera andaban como que alborotando las aguas, haciendo como, no proselitismo abiertamente, ¿no? Pero de alguna manera creían que con su presencia iba a ser suficiente para que la gente se acercara y que votaran por Acción Nacional, ¿no? Pero en los videos que se tienen de ese suceso en las pasadas elecciones intermedias, pues toda la gente las empezó a buchear. Y entre ellas iba, desde luego, Xóchitl Gálvez, ¿no? Entonces, a mí no me extraña que este asunto de la tesis, qué bueno que salió, pero muy probablemente va a ser una de tantas que todavía van a estar saliendo de Xóchitl. Y efectivamente, como tú mencionabas al principio del programa, posiblemente por parte de la coalición de este grupo de la oligarquía, no se me haría raro que en algún momento vayan a tener que cambiar de candidata, porque se les está, como tú dices, se les está cansando el caballo muy, muy rápido, ¿no? Aquí la pregunta, ¿quién sería? ¿O van a llegar hasta el final con una Xóchitl? Pues ahí está la interrogante, ¿no? Pero de que está condenada al fracaso y de que vamos a ver muchas situaciones como esta es una de tantas que seguramente van a estar saliendo. Tengo la impresión, estimado Kurt, que la alianza opositora, el frente opositor, está confiando demasiado en su aparato mediático. No es menor el aparato mediático, prácticamente el 95%, si no es que más, de los medios de comunicación tradicionales que están absolutamente volcados a catapultar o a apuntalar a estas alturas la candidatura de Xóchitl Gálvez, pero me pregunto si eso le será suficiente para mantener a un perfil que comenzó siendo pues populachero, comenzó siendo curiosito y que se ha ido convirtiendo en una figura símbolo de corrupción, de cinismo, de utilización del poder para enriquecimiento personal. ¿Les alcanzará con los medios tradicionales? Pues es una buena pregunta, ¿no? Ahorita su equipo y obviamente sus aliados en los medios están en fase de control de daños, ¿no? Pero como bien dice Julio, es difícil ejercer un verdadero control de daños si sigue saliendo un escándalo tras otro, tras otro. Apenas están intentando controlar los daños del escándalo anterior y sale otro, ¿no? Y luego otro, y luego otro. Entonces, primero hubo el escándalo de, pues, su enriquecimiento en gobiernos anteriores, conflictos de intereses, contratos, ¿no? Luego intentaron controlar ese daño, ¿no? Luego sale la casa, ¿no? Pues hace una semana y media, con todo lo que eso implicó, el descuentazo, ¿no? Pues la falta de permiso, meter a sus propias empresas ahí de subcontratistas, ¿no? Luego están intentando controlar ese daño y sale lo del plagio, ¿no? Y es curioso que los que hemos estudiado pues política, y no solamente, ¿no? Pues sabemos muy bien que no solamente a veces es el asunto en sí, sino es el encubrimiento, ¿no? Que sale peor, ¿no?
Entonces, en este caso, pues se hizo la noticia ahí sin embargo, de los párrafos plagiados, y primero intentaron minimizar, ¿no? Confiando en que sus aliados, pues el poder mediático, no iba a dar mucho espacio a eso, ¿no? Y pues, dicho eso, casi no dijeron nada que ver con Yasmín Esquivel en su momento, que también merece ser criticada, pero es decir, no había nada de equilibrio ahí, ¿no? Nos confiaron en que si los medios no decían nada, en un par de días, pues no iba a pasar. Leo Zuckerman ahí diciendo, oh, esto es, ¿no? Pobre. Pero luego, ¿no? Luego, pues, ella dice, nada más fueron 6 párrafos de 77 páginas, ¿no? Como si eso no fuera un problema de por sí, ¿no? Y luego, vaya, yo soy crítico de los medios extranjeros, cómo han hecho su cobertura de México. Sobre todo, pues, hemos hablado del país, hemos hablado de los medios de mi país de nacimiento, Estados Unidos, ¿no? Pero el país hizo lo que ningún medio en México hizo, que sencillamente pasar este documento, no fue tesis, su reporte sobre su propia empresa, ¿no? Lo pasó por un estudio, ¿no? Algo que cualquier medio aquí pudo haber hecho y no hizo, ¿no? Y resultó que era mucho más, fue mucho más que 6 párrafos, ¿no? Y de hecho también había plagiado Wikipedia, como cualquier chico de preparatoria que plagia Wikipedia en sus trabajos, ¿no? También, no, en serio, plagiar a Wikipedia es lo más triste, ¿no? Y luego había plagiado al ingeniero Barrios, ahí de Colombia, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que el encubrimiento es peor que el asunto en sí. Entonces, decir, nomás fueron 6 párrafos, sí. No, de hecho no. Fue más, y fueron de varias fuentes. Y luego, pues, notaron en ese estudio que ella intentó cambiar ciertas palabras, nada más el famoso truco de cambiar ciertas palabras para que no parezca plagio. Es decir, tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Tenía conciencia de lo que estaba haciendo, si no, no hubiera intentado pues hacer esos cambios cosméticos en esas partes copiadas, ¿no? Y vaya, ese es el problema con el control de daños cuando sigue habiendo un escándalo tras otro, ¿no? Y por eso tienes Jorge Castaneda diciendo, enfócate en las gelatinas, por favor, las gelatinas, ¿no? Porque a esa altura es lo único que tienen las gelatinas, ¿no? Y intentar seguir con esta historia de rags to riches, como dicen en inglés, alguien que con su propio esfuerzo llegó ahí a su posición donde está, ¿no? Vaya, en un momento parecía que Xochitl era pues una selección no tan mala porque no estaba asociada con la corrupción histórica del PRIAN, ¿no? Luego resultó pues que tiene su propio historial de corrupción y creo que difícilmente van a encontrar cualquier candidato de la oposición que no tenga su propio historial de corrupción igual, porque es una cultura de corrupción que gobernó el país durante décadas. Entonces va a ser muy difícil, aunque intenten sustituirla, que encuentren a alguien con las manos realmente limpias, ¿no? Una pregunta que me parece fundamental, estimadísimo Poncho, y que seguramente tú, mejor que nadie, podrás responder. ¿Quién salió más corrupto? ¿Quién salió más tranza? ¿Xochitl Gálvez o Ricardo Anaya? Híjole, me pones a hacer ahí unos cálculos matemáticos bastante complicados que ni Pitágoras se atrevió a plantear. Mira, es una cuestión. Yo no soy fiscal, yo no soy parte del tribunal, yo no soy la fiscalía, yo no soy ninguna autoridad punitiva para castigar o juzgar a Xochitl. Lo que sí sé, y me da mucha risa, y ese es como mi tema especial, esa es mi especialidad, ese es mi hobby y mi razón de vivir, mi motivo para despertar todos los días, es evidenciar la hipocresía de la oposición, que desde hace mucho tiempo, desde hace 5 años, 4 años más o menos, se han convertido en algo peor que lo que tanto le criticaron a lo que ellos denominan los chairos. Ellos se han convertido en personas que defienden lo que sea, lo indefendible, con tal de contradecir y atacar a AMLO, a Morena, a la izquierda, a cualquier personaje que tenga una simpatía leve por AMLO. Van a hacer lo que sea con tal de decir
que todo lo que dice está mal y que cualquier persona que esté en contra de AMLO, cualquier cosa que diga, debe estar bien, debe ser real, aunque sea indefendible, aunque sea inmoral, aunque no tenga sentido, aunque contradiga las leyes de la física, del tiempo, del espacio. Si es en contra de AMLO, debe ser cierto. Esta es la lógica de mis queridos derechairos o neochairos, como también no sé, en el vulgo. O si quieres que me ponga científico, pues el nombre científico de estos especímenes es Facholopithecus apartidistis. Estas personas, estos seres, juran no defender partidos políticos, pero se enojan cuando criticas al PRI y al PAN, y les encanta criticar a Morena. Estos seres aseguran que critican a todos los partidos por igual, pero en sus muros solo hay críticas en contra de Morena. Estos simpáticos primates, porque sí son homínidos, vienen de la familia de los primates, bueno, eso se cree, porque tienen características antropológicas, al parecer, antropomorfas, perdón, pero se sospecha que el Facholopithecus apartidistis también dice que critica Parejo, pero no es cierto, porque solo critica a Morena. Dice que no defiende políticos, pero llevan 4 meses defendiendo a Xóchitl. Son tiernos, son muy interesantes, y justo acabo de tuitear hace unos minutos una crítica, un homenaje, no es crítica, es homenaje a estas personas. Criticaron un plagio, Guillermo. Los opositores criticaron un plagio y terminaron defendiendo otro plagio. Criticaron una titulación de 12 años y terminaron defendiendo una de 28 años. Criticaron una casa gris y terminaron defendiendo una casa roja. Criticaron a AMLO por no saber hablar inglés y ahora defienden a Xóchitl, quien no habla inglés. Criticaron el populismo y terminaron defendiendo a una señora que se mete en casas, en rings de lucha libre y en botargas. Criticaron a los que defendían políticos y terminaron defendiendo políticos indefendibles. Gracias, Facholopithecus apartidistis, por tanta comedia. La oposición más cómica de la historia. Estos Facholopithecus apartidistis que define mi queridísimo antropólogo de la política, Poncho Gutiérrez, tienen también una característica muy peculiar, mi querido Miguel, y esta es la incapacidad de entender el país en el que están viviendo. Hoy prácticamente no hay nadie que no se burle de este hierro de Xóchitl Gálvez, de reconocer el plagio. Sí, me apendejé o algo así, dijo. Y vinculándolo pues, con sus propias palabras, cuando decía que no iba a aceptar en su campaña, en su movimiento, a rateros, ni a huevones, ni a pendejos, palabras de la propia Xóchitl. La pregunta es, ¿qué le queda hoy a la oposición y qué le va a quedar de aquí a 2024 si apenas estamos comenzando y ya notamos que no tienen argumento, no tienen candidatura y no tienen discurso? Pues lo que les va a quedar, yo creo que va a ser poner a alguien más. Podrían hacerlo porque Xóchitl ya se les quemó antes de tiempo. Y ahorita en esta cuestión que tú mencionas del léxico, precisamente, que es algo que me compete como lingüista, se me hace a mí muy curioso toda la grandilocuencia con la que se pretende defender a Xóchitl Gálvez, toda la grandilocuencia con la que se pretende enaltecerla, ¿no? No sé si recuerdan aquel cuento de Juan Rulfo que creo que se llama Después del temblor, ¿no? Después del terremoto, donde reproducen el discurso de un político que no le entiende nadie, nadie le entiende, pero uno de ellos jocosamente, según lo memorizó de pe a pa. Y estas personas que están en las mesas, que hablan de que aman a México, de que ellos van por una verdadera transformación, que porque esto nos sirvió, que el país está en ruinas, que el país está en llamas, utilizan un lenguaje tan articulado y tan elevado, cosas como diciendo, sí, claro, y en esta coyuntura en particular podemos atisbar que quien se perfila como realmente la sensación del momento electoral es Xóchitl Gálvez, ¿no? Un lenguaje ahí tan articulado, tan bonito. Y
¿Y cuál es la respuesta de ella? ¿Con qué se defiende? Con que tiene muchos huevos, dice, y con que la pendejió, con que la pendejió. De hecho, pues uno de esos personajes en la red social X, que francamente pues es el universo totalmente de la farolería, totalmente de la ostentación. Hay muchos defensores de Xóchitl Gálvez que en su descripción, en su autodescripción, en su autobiografía, dicen que son overthinkers, sobrepensadores. Yo no sé, ay, cabrón. Ya ni George Orwell, que hablaba del doble pensar, ¿no? Estos sobrepiensan. Esa es su descripción. ¿Tú qué eres? Soy un sobrepensador. Ay, cabrón. Y estas son las personas que defienden a alguien que precisamente cuando le toca defenderse por sí misma, pues ahí está, miren, esto es interesante, ¿no? Esta paradoja que solitos me la ponen y uno tiene que rematarla. Dice este simpático pequeñín de Fernando Belaunzarán que Xóchitl Gálvez obtuvo su título por 3 edificios inteligentes que ella diseñó. Yo le pongo, y sí, son inteligentes los edificios o también la pendejean, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que todos estos sobrepensadores, todos estos grandes articuladores de discursos, pues les quedó, le vienen muy guangos a una Xóchitl Gálvez sumamente básica, que en su afán de considerar que el mexicano promedio, que el votante promedio, se puede sentir atraído por una grosería, se puede sentir atraído por una salida fácil, una bromilla fácil, en vez de cuestiones concretas, en vez de realmente mostrar conciencia social, que es lo que atrajo a la gente cuando votó por el presidente. A la gente no le atrajo mayoritariamente que el presidente hablara de machuchones, de chicanadas, de mafias del poder. No fue eso, no fue el léxico. Y precisamente es lo que dice Luis Guillermo, si se van por esta cuestión que es superficial, que es superflua del léxico, pues es que entonces nomás no entienden y no van a entender jamás al electorado mexicano, que no somos solo electorado, que el presidente ya nos permitió precisamente con sus políticas ser ahora sí ciudadanos, que los ciudadanos tenemos o los ciudadanos deben tener, según la teoría política, pues a la mano la participación en todo momento, no nada más a la hora de sufragar, no nada más a la hora de ir a la urna y meter el papelito, sino que el Estado les debe poner a la mano figuras como el plebiscito, el referéndum, la consulta, y no tomar las decisiones a espaldas de ellos, instaurar una democracia totalmente participativa y no representativa. Eso es ser ciudadano. Por eso yo a muchos que dicen, yo no soy pueblo, yo soy ciudadano, ahí los mando a que busquen la definición, porque en realidad nunca se había permitido o nunca se había propiciado tanto el que accediéramos al estatus de ciudadanos como hoy. Entonces, pues, como dicen los clásicos, no entienden lo que no entienden. Y en ese no entender están dando unos palos de ciego, pero lamentables, que pues la verdad a nosotros como integrantes de la izquierda, como gente que nos ponemos un ratito a leer para saber realmente dónde estamos parados, pues para nosotros es de lo más, no nada más es divertido, sino también es un poquito tranquilizante porque pues vamos, realmente Claudia Sheinbaum ya con la unidad como principal bandera, pues va en caballo de Hacienda hacia el 2024. Y no es una aseveración politiquera y no es una aseveración como la que hacen ellos de que dicen que el presidente está aterrado y que no sé qué. Creo que no se han asomado a la mañanera y no han visto el ánimo del presidente. Pero pues va en caballo de Hacienda Claudia Sheinbaum y desearíamos que tuvieran más que ofrecer, que realmente tuvieran más argumentos para atender las demandas y para que se sientan representados aquellos ciudadanos que son anti-Morena, que son anti-PG, pero que pues, a fin de cuentas son ciudadanos con una opinión y una postura. Ni siquiera ellos deben sentirse dignamente representados por alguien que ante un evidente caso de pues deshonestidad y que es exhibida, solo sale con la pendejía. Esperemos que sus edificios sean más inteligentes que ella. Decía Miguel, y coincido con él, mientras en la oposición se hacen bolas, mi querido Julio, con los dislates y la corrupción de su candidata, en la otra orilla, pues prácticamente ya todo va sobre ruedas en la campaña, en la pre-campaña o en
en la creación de las estructuras que van a defender la transformación bajo el mando, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, pero realmente no hay nubarrones del lado izquierdo del espectro político. Híjole, pues mira, como estamos viendo ahorita, prácticamente Claudia Sheinbaum, pues como lo dijo Miguel hace ratito, pues ahora sí que va recio, va a lo que va prácticamente. La manera en cómo ha estado ella llevando todo este proceso hasta ahorita, que no son más de 2 semanas aproximadamente, lo ha estado haciendo. Por ejemplo, ahorita tenemos una imagen muy interesante, precisamente donde se está reuniendo con la militancia del PT, del Partido del Trabajo, ¿no? Y eso es muy interesante, es una imagen muy emblemática, es un momento emblemático, precisamente por lo que mencionaba también Miguel, y lo hemos platicado también en otras ocasiones, el asunto de la unidad. Ahorita Claudia Sheinbaum sube prácticamente como a un segundo, como su vocero, a Fernández Noroña, que no es ni siquiera militante de Morena, y lo pone prácticamente como su vocero. Es decir, tú vas a ser mi voz, tú vas a ser mi interlocutor. Y de alguna manera aquí Noroña pues debe de saber exactamente qué decir y qué no decir. Y cómo decir, es decir, cuidar los modos y las formas. Porque aquí no va a ser una opinión nada más personal, sino también va a ser precisamente para apuntalar. Estamos viendo que en pocas palabras él ya es el interlocutor y el vocero directo de Claudia Sheinbaum. Entonces, aquí estamos viendo cómo todo esto se está fortaleciendo, ¿no? Y si volteamos a ver a la oposición, en la oposición, ¿qué es lo que tenemos? En la oposición nos estamos encontrando todo este tipo de situaciones de Xóchitl Gálvez, que hace unos años prácticamente agarraba a palos una piñata, a palazos, una piñata del PRI, y estamos viendo que en los eventos más rimbombantes en los que ha estado ella, no han sido los eventos del PAN, han sido eventos del revolucionario institucional, ¿no? Qué irónico, qué curioso, ¿no? Habría que recordarle a Xóchitl o preguntarle o cuestionarle con la imagen de cuando rompe esa piñata y con los videos y sus declaraciones de lo que ella opinaba con relación al PRI en aquellos años, ¿no? Y ahorita podemos decir que es prácticamente la abanderada, porque el carácter y la personalidad de Alito Moreno, vamos a ser sinceros, pasa por encima de la de Marco Cortés y de la de Zambrano. Se sabe imponer y está jalando el agua para su molinito, Alito Moreno, ¿no? Es lo que está haciendo, está tratando de capitalizar hasta donde se pueda a Xóchitl Gálvez. El PAN, pues nada más basta con escuchar a Marco, al dirigente del PAN, que definitivamente pues no tiene manera de cómo creerle, no tiene credibilidad, no tiene una voz que de alguna manera sea convincente o un argumento un tanto elocuente, pues definitivamente no lo hay y no lo tiene. Y Zambrano, pues, ¿qué está haciendo? Pues nada más está viendo si se va para acá o se va para acá, es decir, a ver cómo se acomoda o a ver cómo se estaciona cuando ya no hay lugar para estacionarse, ya no hay estacionamiento prácticamente y se está tratando de acomodar para no quedar fuera de la jugada, ¿no? Entonces, aquí sí estamos viendo cómo de alguna manera ellos están echando toda la carne al asador precisamente con el asunto de Xóchitl Gálvez. Recordemos que Xóchitl Gálvez iba para la Ciudad de México y Andrés Manuel fue el que empezó a meter como esa idea hacia la oposición y yo en lo personal lo veo bien, porque la sacó de la Ciudad de México para ponerla, para que la oposición la pusiera, como que los animó, como que los incitó, como que los provocó para ponerla aún en un lugar donde sea más fácil exhibirla, señalarla y desde luego tirarla, porque solita se va a caer. Ahora, si vemos el abanico de oportunidades y de posibilidades que tenemos para la Ciudad de México, ahorita a la cabeza va Clara Brugada, Harfush y posiblemente algunos otros personajes por parte de Morena se van a estar subiendo a esta contienda.
pero por parte de la oposición, por parte de, o sea, todos están tan xochilizados porque están pasando por un proceso, así lo he dicho, de xochilización, que no tienen cabeza como para poderle darle juego político o darle oportunidad alguna a Kenia López Rabadán, a Sandra Cuevas, a todas las que en algún momento anunciaron y decían que iban a ir por el gobierno de la Ciudad de México. Es decir, a ellas se les está haciendo duro el engrudo también con la Ciudad de México. Entonces, si hablamos del estado en el que tiene ahorita la oposición, en la situación en la que está, pues está pasando uno de los peores momentos donde simple y sencillamente vamos a ver, no que estén dando patadas de ahogado, simple y sencillamente vamos a tener tema para estar conversando y estar analizando y ver claramente cómo en política no se tienen que hacer las cosas. Ese es un claro ejemplo de cómo políticamente no saben operar, no han sabido cómo funcionar. Ese es mi comentario. ¿Tendrá capacidad Morena, estimado Kurt, de salvar este proceso de 9 designaciones estatales sin rupturas, sin jaloneos, sin golpes en la mesa? El año pasado, cuando se definieron las candidaturas estatales, pues algunos estados prácticamente estallaron en crisis, Oaxaca, por supuesto, Coahuila. Este año, con estas definiciones previas o de cara a 2024, ¿habrá posibilidad de evitar, de sofocar estas diferencias? Pues esa es la gran pregunta, porque es lo que pasa a nivel nacional es una cosa, ¿no? Ya hemos visto ahí el proceso de encuesta y ahí pues con Claudia Sheinbaum ahí y ahí pues esto está marchando sobre ruedas. Lo que pasa a nivel estatal, y yo lo digo desde experiencia aquí en Oaxaca, es bien otra cosa, ¿no? Entonces no se sabe qué podría pasar, ¿no? Es decir, esto va a ir por el camino del Estado de México, donde pues hubo un proceso en que hubo consenso con Delfina como candidato, o va a haber casos en que va a ir más por el lado de Coahuila, ¿no? Y ahí pues tiene mucho que ver también el mensaje que van enviando pues el equipo de Claudia y ahora los de Morena a nivel nacional, ¿no? Tiene mucho que ver, ¿no? Lo estamos viendo ahorita mismo en la Ciudad de México, ¿no? Donde pues solo el anuncio de Harfuch que él quiere ser candidato, pues provocó mucha oposición y mucha reacción, ¿no? Por los que simpatizan más con Clara Burgada o con otros los candidatos ahí. Entonces, estas son situaciones que hay que tener una transparencia que no siempre se ha tenido, ¿no? Mariel Delgado ha sido severamente criticado en ciertos casos por aplicar el método de la encuesta sin la transparencia que vimos en el caso nacional, ¿no? Hace unas semanas, donde hubo una encuesta del partido, hubo varias encuestas de espejo, pues ahí había todas las personas que estaban supervisando, vigilando, ¿no? Pues había muchos candados. Eso no siempre se ve en los, para nada en las encuestas a nivel estatal, y es precisamente esto que conduce a ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se va desenvolviendo. Para regresar al tema de las campañas a nivel nacional, es un caso muy interesante, ¿no? Porque lo que estamos viendo por parte, por ejemplo, del Frente, ¿no?, y de Xochitl Gálvez, es una candidatura que se niega de sus propios partidos, ¿no? ¿No es interesante? Por eso están intentando personalizar tanto la campaña en Xochitl Gálvez y su historia, las gelatinas, como mencioné, ¿no? Es casi como si no tuviera partidos atrás, ¿no? El PRI no existe, el PAN no existe, el PRD pronto no va a existir, ¿no? Es una extraña pirueta de estar intentando huir
de su propio partido, huir de sus propias bases de apoyo, llamándolos sociedad civil, gente apartidista, es decir, todo eso, ¿no?, que mencionó de Poncho hace rato, ¿no? Morena tiene fuerza en que es un partido coherente, ¿no? Y se ha visto muchas medidas que han abonado a esto a lo largo de estos años, ¿no? Por ejemplo, la reforma al outsourcing, la reforma sindical, ¿no? El aumento del salario mínimo, el aumento de vacaciones. ¿No? Todos son medidas tomadas en su conjunto que apoya a la gente que trabaja, ¿no? Apoya a la gente que son la base de Morena, ¿no? Y esto crea, ¿no?, una sensación de partido, ¿no?, una sensación de coherencia que está ausente del frente, que están huyendo de su propio historial, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene Claudia a nivel nacional es esto, ¿no? Que sea la mejor oradora o no, la mejor, es decir, yo creo que va a ir mejorando mucho en esto, ¿no?, con las giras que ha hecho, ¿no? Pero lo que tiene atrás es una ideología clara, un partido claro, ¿no? Ahí, ¿no? Ahora, para regresar a tu pregunta inicial, ¿esto va a filtrar a un buen comportamiento a los estados? Ahí sí, el asunto está muy, pero muy abierto, Luis Guillermo. Leía hace unas horas, estimado Poncho, un tuit en el que comentabas pues que el experimento más exitoso o el instrumento más bien más exitoso de este gobierno es la conferencia mañanera. López Obrador se convirtió ya en el líder de habla hispana en plataformas y me pregunto si este éxito que llega prácticamente en el cierre de su sexenio va a tener un impacto o puede tener un impacto en la elección presidencial del próximo año. ¿Qué papel va a jugar la mañanera? ¿Qué papel va a jugar López Obrador? Y este caudal de popularidad avasallante, arrollador que tiene tras de sí el presidente de la República. Mira, yo entiendo que la oposición esté desesperada, esté confundida, porque nunca se había visto un fenómeno como el que el presidente hoy está ofreciendo en México, un fenómeno político. Porque, en primer lugar, una elección que le da una aplastante mayoría. En 2018, aunque lo nieguen y que digan que el populismo y que los apoyos sociales y que compra el voto y todas esas maromas, es uno de los presidentes, si no es que en la época moderna, pues el más votado, ¿no? Ya desde ahí te da una legitimidad, ya de un apoyo social, ya nadie puede salir con las estupideces de que, ay, es que Lopitos hizo un fraude, ay, AMLO siempre se quejó de los fraudes y ahora fue él, no, nadie, Anaya, Meade, nadie dijo, no, estuvimos muy parejos, no, fue una aplastante victoria. Desde ahí ya no supieron qué hacer, ¿por qué? Porque el presidente estaba legitimizado. La gente votó por él y tenía el respaldo. Ahora, ven que pasa el tiempo y a pesar de que van a ver en cualquier momento vamos a hacer Venezuela y los anaqueles vacíos y van a fusilar a los extranjeros y van a repartir nuestras riquezas, ¿no? Gente que no tiene riqueza, pero bueno, sus 2 vacas nos las van a quitar y a repartir y bla, bla, bla. Van a ver, ya sabes, ¿no? La venezuelización de México y que Corea del Norte, todas esas cosas. Y no pasa, no pasó. Y sí hay problemas y hay áreas de oportunidad y hay corrupción todavía, hay cochinadas y es muy válido que las critiquen, pero no ocurrió ese escenario apocalíptico que durante años nos profetizaron. Y no solo eso, no solo se equivocaron, lo siguen diciendo, nos juran que AMLO se quería reelegir, ¿no? Y le dijimos, güey, no seas ridículo, que sí se va a reelegir, Chairo manipulado, ay, ¿cómo es posible que no te des cuenta? Y güey, no se va a reelegir, que sí, y de repente sale AMLO y dice que no se va a reelegir y evidentemente no lo va a hacer. Es que lo evitamos, Chairo, gracias a la presión política del PAN, gracias a Joe Biden, gracias a Bukele, gracias a Verástegui, gracias a Darth Vader, a quien sea, Porfirio Díaz.
Nunca van a perder. Ellos pudieron pasar décadas profetizando estupideces y cuando ninguna se cumplió es gracias a cualquier otra cosa, pero no porque ellos se hayan equivocado, porque ellos siempre van a estar bien y los chairos siempre van a estar mal. Mientras no se quiten ese chip y esa fórmula soberbia de la cabeza, les vamos a seguir viendo la cara de tarados. Y cuando digo vamos viendo es porque yo me dedico a hacer comedia política y nunca en mi vida, en estos 7 años que yo hago humor político, sí, los chairos me decían siempre que yo subí un meme criticando a Morena o AMLO o endiosando a Peña diciéndole Tlatuani o algo así, me mandaban por inbox, ay, eres un televiso, chayotero, neoliberal, bla, 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 las de siempre, ¿no? Prianista, todo eso. Pero nunca, en mis años de comedia política, nunca había visto un grupo político tan fanatizado y tan cómico como el de la actual oposición. Y no me refiero a que digan cosas horribles y ficticias y conspiranoicas, porque ya ves que para ellos AMLO puede estar muerto y al mismo tiempo puede estar fingiendo su muerte y al mismo tiempo puede estar derrotado y al mismo tiempo puede ser un autoritario y al mismo tiempo puede no tener autoridad y al mismo tiempo ya no tiene aprobación, pero al mismo tiempo está comprando su aprobación. Es decir, ya llegaron a niveles que ofenden al sentido común y a la lógica, ya están violando las leyes físicas del tiempo y el espacio y no se han dado cuenta de que son la burla nacional. Y esto va para muchos opositores en general, derechairos, tuiteros, tus tías las panistas, tus primos los derechairos, comunicadores, políticos, empresarios, líderes de opinión, tiktokeros, famosos, artistas, cantantes, comediantes, toda esta fauna que se subió a la paranoia social de que todo lo que hace Lopitos tiene que estar mal. Y si tú me corriges y me haces ver que me equivoqué es porque eres un palero pagado por Morena. No tienen de otra, no tienen la disposición intelectual ni la honestidad periodística para aceptar que se equivocaron o que fueron víctimas de manipulación política o que se dejaron llevar por el clasismo o el racismo, bla, bla, bla. Nunca van a salir de ahí. Son la cosa más graciosa del mundo. Y ellos mismos se metieron en ese problema, porque si desde el día 1 de este sexenio o desde la aparición de AMLO hubieran sido más inteligentes y no se hubieran dejado llevar por el estómago, hubieran dicho, ahora veo los errores de AMLO, pero también los aciertos de AMLO. Y estarán haciendo análisis y mesas de discusión política muy padre. La gente diría, tiene razón en esto y tiene razón en aquello, y me parece que son muy centrados. Pero solitos alimentaron sus mentiras, llegaron a una paranoia tan normalizada y no solo omitieron ni toleraron el fanatismo, recompensaron el fanatismo, recompensaron a la gente que se comportaba de manera irracional, violenta. Ahí los tienes en mesas, ahí los tienes en radio, ahí los tienes en tele, los tienes en la prensa, los tienes en Twitter, los hicieron famosos y entre más vociferes, más difames y más insultes, más crítico y valiente te dicen, y ahora se están ahogando en el lodo que ellos mismos hicieron tierra con agua durante 5 años, y están, ay, Lopito nos está ahogando, tú solito te ahogaste, menso, tú solito. Y hay muy pocas personas críticos de AMLO que hoy tienen credibilidad, porque la mayoría se ahogó en su propio odio, en su propia bilis. Ahora, ¿qué pasará el siguiente sexenio? ¿Qué pasará con los estados, con las elecciones de las gubernaturas locales, bueno, de los gobiernos locales? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará ahí? No lo sé. Yo creo que Morena le va a seguir hablando a sus bases y creo que es un error muy grande de Morena que no se han preocupado por la gente despolitizada, por la gente desinformada. Le siguen hablando a los pro AMLO y está muy bien, pero AMLO ya se encarga de eso. Morena debe hablarle a la gente que no le interesa la política, a la gente que le da flojera a la política, tienen que informarlos y todos debemos estar jodiendo a Morena para que sean lo que prometieron como movimiento social y como partido político, porque la oposición, a pesar de su paranoia y estupideces, son muy buenos comunicándole afuera del círculo político. A las personas que les dicen, ay, a ver, es que esto no es de partidos políticos, esto es sobre nuestra democracia. Debemos correr a Morena, no por defender partidos políticos, sino por salvar a México. Y están haciendo partidismo. Y porque le están hablando a la gente despolitizada. Morena se tiene que poner las pilas porque si no, los partidos de oposición le van a seguir hablando a la gente que no se está dando cuenta de que está defendiendo al PRI y al PAN. Los mandan a marchar, no saben ni por qué, están defendiendo al INE, están salvando la democracia, están deteniendo la dictadura y al mismo tiempo están haciéndole campaña al PRI y al PAN. Morena se ha visto muy mal, se ha quedado muy atrás en esta misión. Muchísimas gracias, estimado Poncho. Tengo que interrumpir un par de minutos esta conversación antes de cerrar con Miguel
con Miguel esta mesa para informar de un asunto que es muy importante, que pues lo podamos pues, saber. El juez, me están informando que el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, el juez en el reclusorio norte de la Ciudad de México, acaba de notificar a Juan Collado, el abogado de Carlos Salinas de Gortari, que ha sido beneficiado con la libertad precautoria, va a ser declarado inocente de los delitos de defraudación, delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que va a obtener la libertad esta misma tarde, esta misma noche, en esta circunstancia. Él enfrenta todavía otros procesos de índole menor. A ver si tenemos por ahí una foto de Juan Collado para que usted sepa de quién le hablo, el abogado de Carlos Salinas de Gortari y quizá uno de los artífices de la guerra judicial contra López Obrador durante toda la era del PRIAN en los gobiernos federales. La audiencia, que duró pues prácticamente 10 horas, comenzó a las 10 de la mañana y está terminando hace unos minutos. Ha establecido que Juan Collado va a ser puesto en libertad. Tendrá que llevar un instrumento tecnológico para seguir sus pasos, un brazalete electrónico, pero va a quedar en libertad esta misma noche. El abogado de Salinas de Gortari y de otros políticos pues está librando la cárcel, está librando la prisión después de 4 años, 2 meses y 11 días. Esto es información que está ocurriendo en estos momentos allá en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Juan Collado está siendo puesto en libertad por el juez que lleva la causa de los delitos graves, los delitos penales graves por los que permaneció en prisión. Y bueno, pues Miguel Martín, te toca entrar al quite con el análisis en tiempo real. Una disculpa, pero eso es un asunto muy importante que teníamos que señalar. Pues si alguien tenía dudas de que urge una reforma al Poder Judicial, pues ahí va otra razón, una de tantas, y ya van muchísimas, pero entonces que no quede duda de que en el Poder Judicial todavía está la oligarquía, y todavía está la oligarquía con poder, porque es un hecho que la oligarquía ha ido perdiendo cada vez más poder en muchos de los ámbitos de la sociedad, por supuesto a nivel del Estado, perdió muchísimo poder, y eso es lo que causa que haya tantos esfuerzos supuestamente informativos, tirándole un día sí y el otro también al presidente, porque pues es gente que está invirtiéndole para recuperar sus prebendas. Sin embargo, todavía quedan muchas de esas prebendas en el Poder Judicial y hay todavía gente intocable. No nada más me refiero a este tipo de personas como precisamente Juan Collado, que vaya, si estará podrido en dinero mal habido, precisamente, que viene de políticos a los que ha defendido, sino también pues de jueces que por que no tanto vacío legal, sino precisamente algo que está diseñado para funcionar bien, que es la división de poderes, pues lo aprovechan de manera facciosa, lo aprovechan de manera pues muy mañosa para favorecer todavía a la oligarquía y pues sobre todo darle pequeños golpecillos al presidente, pequeños golpecillos que no son tan intrascendentes, que realmente, pues sí, esto hace que se caiga en general la credibilidad del gobierno en algunos rubros, por ejemplo, en el de la impartición de justicia, porque pues entonces la gente va a decir, ya ven, entonces no cambió nada, entonces todo sigue igual. La gente que obviamente hace ese análisis superficial, a los que
se refiere Poncho, ciertamente, estas personas que están totalmente desinformadas, que nada más se guían por titulares de medios corporativos y que juzgan la administración del presidente con base en a cuántos metió a la cárcel, ¿no? Y desgraciadamente, pues esto rebasa los alcances del presidente. Si por el presidente fuera, y no por una cuestión de venganza, sino por una cuestión de justicia, muchas personas que ahorita están tranquilamente hasta dando opiniones sobre Xóchitl Gálvez, precisamente, opiniones halagüeñas, por supuesto, pues ya estarían en la cárcel. Pero entonces esto solo nos deja ver que recontra urge una reforma en el Poder Judicial. Entonces, recontra urge el famoso y muy, muy buscado Plan C. Vamos, sin duda alguna, por la mayoría absoluta, si se puede, bueno, la mayoría calificada, bien, más propiamente dicho, en la Cámara de Diputados y también en la de senadores, para que ya no les demos manga ancha, que sus togas tienen manga ancha, pues hay que recortárselas. Ya no se puede, no podemos tener este tipo de noticias intempestivas de que dejaron libre a alguien simplemente porque sí, aunque era sumamente evidente que había cometido delitos de esos en los que a lo mejor pues no hay sangre, pero pues sí hay muchas familias que hubieran sido beneficiadas con todo el dinero que este tipo de gentuza se roba a través de esos esquemas de corrupción que perfeccionaron durante la época neoliberal. Si bien el presidente dijo que se acababa el neoliberalismo, no se refería a que cambiábamos de modo de producción, se refería a que ya la época de estos opilotes, la época de estos saqueadores se había terminado, pero pues nos siguen pintando la cara a nosotros como pueblo a través de sus amiguitos los jueces, que por supuesto son intocables, que por supuesto también están podridos en millones como ellos y que aprovechan este vacío al que se llama división de poderes para poder seguir haciendo de las suyas realmente, poder seguir contando con sus prebendas y con su libertad, que es algo que no merecen, en la cara del pueblo y en la cara del presidente. El plan C, sí o sí, para el próximo año. Pues nos despedimos de esta mesa con esta noticia, pues un sabor de boca amargo que nos va a quedar, pero pues así es la información y así es la actualidad. Julio, tus redes sociales, un comentario final. Pues híjole, pues qué noticia, la verdad. Pues yo creo que de alguna manera nos hemos ido, no acostumbrando, pero hemos sido conscientes de que una vez más la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jueces, los magistrados y todos los que se dedican a la impartición de justicia, pues definitivamente le están dando y le siguen dando la espalda al pueblo y a lo que viene siendo este proyecto de nación, ¿no? Y pues le siguen haciendo la chamba, como pues ya no están tan adentro del Instituto Nacional Electoral, antes yo le llamaba el Instituto Neoliberal Electoral, pues ahora prácticamente les queda lo que es el Poder Judicial. Y como dice Miguel, y seguramente mis compañeros del panel estarán completamente de acuerdo, al igual que toda la audiencia, urge una reforma al Poder Judicial. Por eso es importante ahorita este plan C, es importante fijarnos y exigirle a Morena que la calidad política, moral y ética de todos los actores políticos que vayan a participar, no nada más en las alcaldías, bueno, no nada más a nivel federal, sino también se van a ofertar, van a haber muchas diputaciones, senadurías, alcaldías, gobernaturas y todo esto. Entonces tienen que ser personajes, tienen que ser personas que estén a la altura precisamente para que se pueda concretar este plan C y desde luego de la manera más inmediata arrancando el 2024, vámonos por una reforma al Poder Judicial, que es urgente, porque no es la primera vez en esto. Y bueno, pues muchas gracias, Luis Guillermo, Kurt, Poncho, Miguel, y desde luego a toda la audiencia, un abrazo a la distancia. Y bueno, a mí me pueden seguir ahí en X como César-Bron. Muchísimas gracias, Julio. Kurt, un comentario final y tus redes sociales también, por supuesto.
Claro, muchas gracias, Luis Guillermo. Nada más una precisión acerca de Collado, de lo que yo estoy viendo aquí. No ha sido exonerado de sus cargos, ¿no? Es decir, los cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero, esos siguen. Parece lo que han hecho es que han cambiado de medida cautelar y van a permitir que él siga el proceso desde casa, un poco como lo que hicieron con los Soya, ¿no? Hasta que tuvo ese episodio en el restaurante chino, ¿no? Entonces es una mala noticia, pero no es la peor noticia, es decir, no ha sido exonerado de sus cargos, ¿no? Pero bueno, esta gente rica siempre argumenta, ay, tengo problemas de salud, ay, estoy enfermo, no puedo estar en la cárcel con la chusma. Entonces, eso lo van a dejar seguir su proceso desde casa con un brazalete, ¿no? Eso dicho, tampoco pinta bien. Collado fue, si no me equivoco, el primero en ser arrestado, ¿no? Después de que AMLO asumiera el poder en 2019, ¿no? El primero de esta mafia, ¿no? El ex abogado de Peña Nieto y todos estos poderosos, ¿no? Entonces, no pinta bien, pero no es todavía una exoneración total y por supuesto estoy absolutamente de acuerdo con la urgente necesidad de una reforma judicial. Bueno, me pueden encontrar en X o como se llame ahorita, @KurtHagbard, no Harvard, Kurt Hagbard. También escribo para la revista Jacobin. También tengo mi columna mi columna mensual en Sentido Común. Un gusto estar contigo, con Julio, con Miguel y por supuesto con Poncho. Buenas noches. Muchísimas gracias, Kurt. Poncho. Ya me voy a Twitter porque va a estar buenísimo el maromeo. Ahorita van a decir, a ver, o sea, no es por defender a Juan Collado, güey. No, yo jamás lo voy a defender. Yo no defiendo políticos como los chairos. Yo no soy así de patético. Pero déjame decirte por qué era inocente, güey. Mira, sería inocente por... Ya los escuché, entonces me voy para allá porque alguien tiene que bulearlos y la vida me ha dado el honor y la misión de ser yo quien aplique esta cacería deportiva de derechairos, del facholopithecus apartidistis. Entonces tengo que, así como Darwin hizo sus apuntes en las Galápagos, yo tengo que ir a estudiar a este hermoso ser llamado facholopithecus apartidistis, nombre científico del derechairo, como se le conoce vulgarmente. Así que vámonos para allá a ver con qué maromas nos salen. Tus redes sociales, estimado Poncho. Aquí está, @PonchoGoods en Twitter o en X, como dirían los Whitexicans, o en Twitter, como dirían también los Whitexicans. En Instagram me encuentran como poncho.gtz, en Facebook como Poncho Gutiérrez, en TikTok como Poncho Goods y ahí búsquenle en Google todas mis redes, ahí me pueden seguir. Muchísimas gracias. Y finalmente, Miguel. Gracias, Luis Guillermo. Pues sí, concuerdo con Poncho. Ahorita todos los derechangos van a aparecer como los jugadores de la selección de Nigeria cuando festejan un gol, una serie de maromas que son casi sobrehumanas. Eso lo vamos a disfrutar un poquito. Pues muchas gracias. También me encuentran a mí en X como @MiguelMartinfe, en Facebook como Miguel Martín Felipe Valencia, en mi canal Al Aire con Miguel Martín, por supuesto, el que tiene este colibrí. Y pues ya saben que también me pueden leer en una columna cultural y en otra política en Los Reporteros MX y en Regeneración MX. Esta semana vamos con una muy interesante, precisamente sobre Bob Dylan en los años 70. A ver qué les parece. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Miguel, Poncho, Kurt y Julio. Gracias por este tiempo, por esta charla y por esta interrupción aquí en tiempo real esta noche de jueves. Muy buenas